en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos ha concedido, Señor, de venir acá a este lugar y adorarle, bendecir su nombre. Le pedimos, Padre, que bendiga la mente y corazón, Señor, de los presentes y que podamos retener su palabra, Señor, que podamos escucharla con atención, Señor, sin distraernos, para poder tener así, Señor, un discernimiento apropiado de lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Por favor, que su palabra se haga rema, Señor, en cada uno de nosotros y que podamos ponerla con práctica, sino que no salgamos de la misma forma como hemos entrado, Señor, sino que usted la bendiga, la prospere, Señor, y que la haga fructificar en nosotros. Agradecidamente, Señor, por todo esto le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los libros, por favor, lo hemos repartido. ¿Tenemos todos? Aquí hay un libro más. ¿Todos tienen? Vamos a pasar los que estamos ahí atrás, por favor, vamos a pasar aquí al frente. Oh. Sí, hermano, si están... Sí. Ok, hermano, la clase se titula La mayor necesidad. La encontramos esto en el libro. ¿Cuál es el número de página que tenemos ahí en el de estudiante? ¿Que alguien me dice, por favor? 18, la página número 18, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a iniciar leyendo versículo 17-19 del libro de Lucas, por favor, Lucas 5. Si alguien lo puede leer, por favor, me puede ponerse de pie y levantarlo. Camila, si lo puedes leer, por favor. La comisión veía que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar, y sucedió que unos hombres que caían en el lecho a un hombre que estaba paralítico procuraron llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ok, gracias. Ok, vemos aquí una historia de la cual ya tenemos conocimiento, y es acerca de este paralítico, donde Jesucristo estaba, dice, en una casa, y había gente, dice, él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, es decir, personas que sabían acerca de religión, eran maestros, eran personas que estaban conscientes de lo que quería el pueblo. Pero aquí hay algo que debemos de empezar nosotros a entender. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que queremos o lo que necesitamos? ¿Se acuerdan que este tema lo hemos ya hablado ya varias veces? ¿Qué es lo más importante para su vida? ¿Que Dios conceda lo que usted quiere o lo que usted necesita? Correcto, lo que nosotros necesitamos, porque si nosotros nos dan la opción de tener lo que queremos, ¿qué es lo que vamos a obtener para nosotros? Sí, vamos a tener, ¿verdad?, lo que queremos, y puede ser eso hasta detrimental para nosotros mismos. Es decir, si a los jóvenes les damos, por decir así, la opción de elegir, ¿verdad? Si usted a los niños le da la opción, usted va a una zapatería, ¿verdad?, a un lugar, y le dice, ¿cuáles zapatos tú quieres? ¿Cuáles quizás ellos escogieran? Los más caros quizás, ¿verdad? Quizás zapatos que no sean, ¿verdad?, adecuados para lo que los necesitan. Entonces, hermano, el tema de hoy se titula de esa manera, la mayor necesidad. Y aquí, antes de entrar en contexto, vamos a entender
de que había ahí, dice, un hombre paralítico. ¿Ok? Y aquí este hombre paralítico tenía una necesidad, como la tiene usted y como yo. Tenemos una necesidad. ¿Y qué era lo que quería, qué era lo más importante de darle a este hombre que tenía esta necesidad? ¿Qué era lo más importante de darle? Quizás un sermón para que escuchara, era lo más importante quizás para él darle quizás, ¿verdad? Nosotros a veces nos compadecemos de las personas, tendemos a decirle, mira, lo siento, ¿verdad? Por lo que tú tienes. ¿O qué era importante? ¿O darle quizás la solución a lo que él necesitaba? ¿Qué era lo más importante para usted? Para usted, pues vamos a discutir eso. ¿Qué era lo más importante para el paralítico? Sanarse. Correcto. Entonces, muchas veces los seres humanos nos enfocamos en otras cosas y no en las verdaderas necesidades de nuestras vidas. Una pregunta para usted. ¿Cómo puede la iglesia de hoy estar demasiado enfocada en las cosas materiales que Dios nos puede dar? ¿Cómo nosotros podemos estar enfocados más en las cosas, fíjese bien, materiales que Dios nos puede dar? ¿Qué es lo que nosotros pedimos? ¿Qué es lo que la gente pide por lo general? Cuando usted ora, cuando la gente ora, ¿qué es lo que piden ellos? Beneficios propios. ¿Qué es lo que más pedimos nosotros? ¿Qué es lo que pide la mayoría de gente? Señor, bendíceme, ¿verdad? ¿No es cierto? Señor, bendíceme y bendíceme y bendíceme. Todo lo queremos para nuestro propio beneficio. Pero ¿cuál debería de ser nuestra oración, hermanos? ¿Cómo debería de ser nuestra oración? Yo quiero que se enfoque ahorita en ese aspecto que muchas veces nosotros caemos, en ese error que a veces caemos, en la cual dice la Escritura que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque si a nosotros nos dan la opción, hermano, mire, por decir así, un ejemplo, si hoy en la mañana le dijéramos a usted, ¿verdad? Nomás usted se levante, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la playa o quieres ir a la iglesia? ¿Dónde hubiera escogido usted? Dependiendo a quién le preguntamos, ¿verdad? Pero si le preguntamos a los jóvenes, ¿qué hubieran optado ellos? Playa. Y qué bueno que sean honestos, ¿verdad? Pero cuando al ser humano se le da la opción, hermano, el ser humano, cuando se le da la opción de, por ejemplo, trabajar y no trabajar y obtener el mismo beneficio, ¿qué es lo que quiere? No trabajar, pero obtener los mismos beneficios, ¿no es cierto? Es como algo natural del ser humano a tener aquel provecho sin el menos esfuerzo posible, sin el menor esfuerzo posible. Eso es algo natural. Entonces, pero veamos que Dios, hermano, no nos da a nosotros de acuerdo a lo que nosotros queremos. Dios nos da a nosotros de acuerdo a qué? A lo que nosotros necesitamos. Dios, dice la Escritura, que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Dice la palabra de Dios, hermano, que antes de que usted le diga al Señor, Él ya sabe lo que usted quiere. Entonces, si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, hermano, dice la Escritura que cuando confiamos en Él, Él va a ¿qué? A suplir nuestras necesidades. Pero tenemos que estar en ¿qué? ¿Cuál es ese famoso versículo de la cual nosotros nos adherimos que dice, pedís todo lo que queráis? ¿Y qué más dice? Pedís todo lo que queráis y Él nos concederá, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su voluntad, hermano. No se olvide su voluntad. Cuando usted ore, usted acuérdese que lo que usted vaya a pedirle al Señor sea la voluntad de Él. Porque si usted pide para su propio beneficio, ¿esa es la voluntad de Dios para usted? No. Dios quiere que le vaya bien a usted en la vida. Dios quiere que usted vaya. ¿Qué le va a dar el Señor? Si Dios le va a dar a usted una convicción acerca de su fe, pero usted está pidiendo un carro, ¿qué es lo que más le conviene a usted? ¿Qué es lo que más le conviene a usted? ¿Una convicción en su fe? Aquí es como la pregunta que se le hizo a Salomón, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Sabiduría o quieres riquezas? Esas son las preguntas que le preguntó Dios.
¿Riqueza o sabiduría? ¿Qué pediría usted? ¿Qué hubiera optado usted? Solamente una opción. ¿Qué hubiese optado usted? La mayoría que dijera, hermano. Si hubiésemos, o sea, si fuese una pregunta que se le diésemos al mundo, ¿qué escogiera el mundo? Las riquezas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con las riquezas tienen todo comprado, ¿no es cierto? Con el dinero, ¿verdad? Muchas veces decimos el dinero no es necesario. Pero claro que es necesario el dinero. Claro que sí lo es. Pero la palabra de Dios dice que el amor al dinero es el malo. Cuando usted tiene su confianza en las riquezas, eso es lo malo de acuerdo a la palabra del Señor. Salomón fue lo suficientemente sabio, hermano, para escoger que Dios le diera sabiduría sobre las riquezas. ¿Por qué? Porque con la sabiduría él puede hacer riquezas, con la sabiduría puede hacer todo, pero Dios quiere que usted sea sabio antes de que usted pida para sus cosas materiales. Porque lo material, ¿dónde se queda? Lo material se queda luego como una neblina. El siguiente aspecto, hermano, que vamos a ver es por qué es importante la afirmación de que Jesús es Dios. Y esto lo vamos a leer. Si alguien me lee, por favor, el libro de Lucas 5, 20 al 21. Si alguien lo puede leer, se ponga de pie, por favor. Lucas 5, 20 al 21. Lo tenemos aquí, hermano Olvin. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ok, aquí vamos a ver varios puntos. Aquí en este versículo, en estos versículos, vamos a ver diferentes aspectos, hermano, que nosotros podemos basar nuestra fe. Aquí nos dice este párrafo, dice, al ver él la fe de ellos. ¿Cuál era la fe de ellos? Si usted lee atrás, por ejemplo, el versículo nos dice, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. ¿Para qué vinieron estos maestros de la ley y estos fariseos? ¿Para qué vinieron estos? Eran doctores de la ley, hermano. ¿Cuál es el grado más grande que se puede adquirir en educación? Un doctorado. Ese es el grado más grande. Pero imagínense, doctores en la ley quiere decir gente muy preparada en la ley. Gente muy preparada en el Torah. Gente muy preparada en esto lo que se debía de hacer, lo que no se debía de hacer. Y ahora vamos a hablar de un punto muy importante, hermano. Es la religión y la fe. ¿Cuál es la diferencia entre religión y fe? ¿Lo suyo es una religión? ¿Qué es? Es fe. La religión, ¿qué es lo que hace? La religión, hermano, si lo definimos, es un conjunto de dogmas que el mismo hombre propone para tener controladas las masas. ¿Okay? Esa es la religión. La religión lo que hace es que tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Para llegar a Dios. Tú tienes que hacer lo otro para que Dios te dé esto. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Esa es la religión. La religión, de hecho, esclaviza, hermano. La religión, de hecho, hace a las personas sumisas. Los marxistas tenían razón en decir que las religiones son ¿qué? El opio de los pueblos. ¿Qué es el opio? Es una droga. La religión adormece a la gente. Pero la fe no, hermano. La fe, lo contrario, mientras que las religiones esclavizan, ¿qué es lo que hace Dios? Liberta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si el Hijo os libertare, ¿qué vamos a hacer? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta de lo que hace la religión? La religión esclaviza, mientras que Dios libera. Y lo que estábamos viendo acá de los fariseos dice, y doctores de la ley habían venido desde Galilea, dice, de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, varios lugares, y el poder del Señor estaba con él ¿para qué estaba el poder del Señor? Para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Es decir, si usted lo puede
sumarizar esto, vinieron los amigos, vieron al paralítico, sabían que Jesucristo estaba ahí, no pudieron entrar por la multitud de personas que había, pero dijeron, bueno, de alguna forma te vamos a ayudar. ¿Qué implica esto de las amistades? ¿Qué implica esto de la amistad? ¿Qué tuvieron estos amigos de este paralítico que le ayudaron a incrementar su fe? Usaron sabiduría, pero ¿qué más tuvieron? Tuvieron compasión, hermano. Amor hacia el prójimo. Tuvieron amor hacia el prójimo. Esto implica una cualidad del fruto del Espíritu que habla la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso no les importaba a los religiosos. Ya vamos a leer por qué. ¿Por qué no les importaba eso a los religiosos? Veamos, hermano, que estos amigos nos enseñan en realidad cómo debe de actuar un verdadero cristiano ante los demás. Los cristianos, la palabra de Dios habla de 9 frutos, fíjese bien, 9 frutos del Espíritu Santo. Amor, benignidad, gozo, paciencia, mansedumbre. Eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos debe de tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llega a nosotros como un sello. Pero más allá, hermano, de lo que es estos maestros de la ley, estos amigos lo que hicieron es le demostraron compasión. Mientras que estos solo decían amar a Dios, los religiosos, alguien más lo demostró. ¿Qué más dice esto acerca de nuestra fe? Nuestra fe no importa si nosotros lo digamos o no, hermano. ¿Qué es lo que importa? ¿Hacer o decir? Hermano, en todas las esferas de la vida, las intenciones que son ideas mentales solamente se hacen eficaces cuando nosotros las ponemos en práctica. Usted no diga yo amo a mi prójimo mientras que usted no lo practique. Usted no diga, hermano, yo soy paciente mientras que usted no practique la paciencia. Usted no es una persona bondadosa mientras que usted no muestra la bondad. Usted no es una persona, hermano, con longanimidad hasta que usted demuestra que las personas son importantes para usted. Usted no puede decir, hermano, yo soy una persona buena, soy una persona compasiva, hasta que usted lo demuestra. Tenemos muchos dichos en los cuales dice que las palabras, ¿qué pasa? Las palabras que se las lleva. El viento se las lleva, ¿verdad? Lo que le interesa a la gente ver en nosotros no son las acciones. No es que usted demuestre la Biblia, mira, yo soy cristiano. ¿Qué es lo que quiere la gente ver de usted? Que vivimos lo que nosotros decimos ser. Entonces, nos dice acá este párrafo, hermano, al ver él, ¿quién fue él? ¿Quién fue el que vio? Al ver él, ¿quién era él? Jesús. Era Jesús. Al ver él, la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos del paralítico. De los amigos del paralítico, dice, le dijo al paralítico, ¿verdad? Hombre, tus pecados te son perdonados. Esa era, si usted pone el disabilidad, ¿verdad? Él era un paralítico. Pero ¿por qué le dice, Señor, tus pecados te son perdonados? El paralítico pudo haber pensado, bueno, pero es que ese no es mi primer problema. ¿Cuál pensaba el paralítico que era su primer problema? La enfermedad. La enfermedad. Pero Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver eso con ser paralítico? Preguntará usted. ¿Por qué? ¿Cuál es lo más importante, hermano? ¿La sanidad suya o la sanidad del alma? ¿La sanidad física o la sanidad de alma? La humanidad tiene un problema, hermano. Y la necesidad primero es la sanidad del alma. Y todo el mundo se preocupa, hermano, usted no sabe la cantidad de preocupación que tienen las personas, que tiene la gente por estar sano. La cantidad y eso nosotros lo leemos en la palabra de Dios, lo vemos a cada día, perdón, porque cuando la gente le dice, hermano, mire, usted tiene cáncer, ¿qué pasa por la mente de las personas? ¿Qué pasa por la mente? Se va a morir. Y usted hay estudios que se han hecho referente a eso, hermano, y la vida de las personas cambia desde ese momento. Le dicen a la persona, mire, usted tiene cáncer, las prioridades de la gente cambian, hermano. Le dice que tiene una enfermedad terminal, hermano, las prioridades de usted van a cambiar.
y la gente se preocupa tanto, gasta, ¿qué cree que podría gastar la gente para sanar ese cáncer, por ejemplo, u otra enfermedad que sea terminal? ¿Qué cree usted que la gente es capaz de gastar? Todo. Eso lo hemos visto en la palabra de Dios. La mujer del flujo de sangre, ¿cuánto había invertido? ¿Cuánto había pagado doctores? Todo su dinero había invertido. Le aseguro que si usted tiene un problema de ese tipo, hermano, usted va a querer gastar todo el dinero. ¿Qué resuelven las personas con eso? Y desafortunadamente le voy a decir, es muy pésimo muchas veces decir estas cosas, pero muchas veces los doctores simplemente tienen a las personas en tratamiento para gastar todos los recursos que tienen, porque al final, hermano, las personas no viven mucho después de un cáncer que se haya curado. Por lo general, hermano, cuando es que no, por eso se llama la quimioterapia, no ha sido, o ha sido muchas veces demasiado fuerte para las personas, tienden a sufrir. Pero ese sufrimiento, hermano, puede alargarse mucho más si la medicina no ha hecho el efecto 100%. Es decir, que ha matado todas las células que hay en el cuerpo, de las células dañinas. Entonces es muy importante saber de que la gente invierte mucho de su vida, mucho de sus esfuerzos, mucho de sus recursos para tratar de sanar o de traer alivio a un cuerpo físico. Pero para Dios lo más importante, hermano, es esa enfermedad del pecado, es la enfermedad que tiene que ver con el alma. Y véase lo que sigue a continuación. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar es a murmurar, empezaron a pensar que eso estaba de una forma. Estábamos hablando con el hermano Francisco hace poquito. Estamos hablando que, hermano, es increíble cómo la gente puede oponerse a las cosas buenas. Usted hace algo bueno y la gente no va a ver lo bueno que usted hace, sino que ¿en qué se va a fijar la gente? ¿En qué? Correcto, van a empezar, ¿dónde está este defecto? Vamos a verlo. Y la gente busca, hermano. Y no le dicen a usted lo bueno que usted hizo, sino que ¿qué? Lo malo, ¿verdad? Y eso es muy común, hermano, en los humanos. Entonces, le dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Por qué ellos creían que Jesucristo estaba blasfemando? Ahí lo dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y este también es entre otras enseñanzas, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, ¿por qué dicen los sacerdotes que perdonan pecados ellos? Entonces, ¿por qué es que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Precisamente por eso. Porque ellos tenían la idea equivocada de quién era Jesús. Aquí hemos hablado, hermano, que cuando una religión tiene equivocado quién es Jesús, tiene equivocado todas sus creencias. Y aquí los fariseos que vemos de ellos tenían equivocado de quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Pregunta personal. Espero que usted diga Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es mi Salvador, que usted lo diga. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos aquí Jesucristo usando su deidad. ¿Qué quiere decir eso? Deidad está usando sus atributos divinos. ¿Por qué? Porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Una pregunta para usted. Quiero que entienda algo, hermano. Esto es correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ¿qué se estaba atribuyendo Jesús cuando dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué estaba diciendo él? Que era menos perdonar los pecados que la enfermedad. Correcto. Pero ¿qué estaba diciendo él en cuanto a la deidad? A su deidad. Que él es Dios, hermano. Estamos entendiendo el contexto de lo que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos explica a nosotros por sí misma, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados, Él se estaba tomando los atributos mismos de Dios, hermano. Aquí Jesucristo está advirtiendo, yo soy Dios. Y empezaron ellos, ¿cuál fue la razón de los judíos de crucificar a Cristo? ¿Cuál fue? Porque según ellos era blasfemia.
Correcto, porque según ellos, como tenían equivocado quién era Jesús, pensaban que él estaba blasfemando. Cuando en realidad ¿cuál es la definición suya y mía acerca de Jesús? Que él es Dios. Por eso él perdonó los pecados. Entonces, y fíjese, hay algo más que podemos hablar acerca de los fariseos y los doctores de la ley. Porque estos ni siquiera se preocuparon de la compasión con el paralítico, sino estaban en contra de eso, hermano. Estaban en contra de algo bueno. Y como podemos poner, por ejemplo, ¿se acuerda en la parábola también la historia de cuando se cayó un burro, verdad? Se cayó un burro en un hoyo. Y de acuerdo a la ley, no se podía hacer eso un día sábado, no se podía hacer eso. Eso era lo que menciona la ley, ¿verdad? Y Jesucristo lo sacó. Y otra vez más lo criticaron, que ¿por qué si hoy es otro día? ¿Por qué tienen que hacerlo hoy? La ley que dijimos hace poquito, la ley le esclaviza a usted. Mientras que Cristo le libera, Cristo le da libertad a usted. Entonces nos dice, ¿quién es este que habla blasfemias? Porque para ellos, para los judíos, hermanos, aún el día de hoy, creen de que Jesucristo no es Dios. Entonces son cosas muy importantes de teología que usted y yo debemos de entender. Una pregunta, hermano. ¿Cómo puede la iglesia de hoy estar demasiado enfocada en eso? La pregunta es, ¿por qué es importante la afirmación de que Jesús es Dios? Una vez más. Porque si Jesús no es Dios, ¿qué pudiera Él hacer con Él? ¿Pudo haber perdonado pecados? No. Él no pudo haber perdonado pecados al menos que fuese Dios. Y eso es correcto. Lo que dijeron los fariseos es correcto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero lo que ellos no entendían es que Jesucristo era Dios también. Le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? ¿Jesucristo es Dios? Y eso nosotros lo hemos hablado, lo hemos tenido ya en estudio bíblico. ¿Se acuerda? Entre las cosas que hemos estudiado y lo más importante de ver, si Jesucristo no era Dios, y como muchas religiones dicen que Jesucristo era un simple profeta, ¿puede un profeta hacer lo que Cristo hizo? De ninguna manera. Aquí en este versículo nos damos cuenta que Jesucristo mismo se estaba tomando la atribución de una deidad. Lo siguiente, Lucas 5, 22 al 26. Ya vamos a terminar. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Voluntario? Adelante, María. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Gracias, hermana. Sí, varias cosas, otro punto también de entender. Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos. Ok, ¿hay alguien más que Dios que pueda conocer los pensamientos nuestros? Dice la palabra de Dios que Jesucristo conocía los pensamientos. ¿No le dice esto otra razón por la cual Jesucristo es Dios? Conocía los pensamientos. ¿Qué atribuciones usted le considera a Jesucristo si no fuese Dios? Aquí él mismo lo está afirmando. Él conocía los pensamientos, conoce los pensamientos suyos y míos. La palabra de Dios dice que Él sabe cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza. Y si alguien conoce cada uno de nuestros pensamientos, es solo Dios, hermano. Y aquí dice que Jesús los conocía. Y esto es para los religiosos que piensan de que Jesucristo no era Dios. Aquí Él también lo está afirmando. Y respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es una pregunta que Jesucristo se hace. Y aquí quiero mencionar algo como un paréntesis.
cómo él hace esta pregunta: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué tipo de pregunta es esto sabiendo que es Dios? O sea, él estaba diciendo: ¿qué hay en vuestros corazones? Como siendo una interrogante. ¿Qué le hace a usted pensar acerca de Jesús? ¿Es una pregunta negativa o una pregunta afirmativa? ¿Qué podemos decir de eso? Porque le voy a poner otro ejemplo que dicen los ateos, ¿verdad? Que por ejemplo cuando Jesucristo fue a la higuera, ¿qué fue Jesucristo a buscar? Higos. ¿Y los encontró? No, entonces dice que él fue a buscar higos, pero la higuera no sé. Pero siendo Dios, ¿por qué iba a buscar eso? Es una de las preguntas que usted debe saber. Que los ateos argumentan de que si era Dios, ¿por qué primero fue? Y ¿por qué siendo Dios no iba a darle frutos a esa higuera? ¿Y por qué siendo Dios no encontró lo que él buscaba? O sea, es una pregunta válida de parte de ellos, hermano. Y usted tiene que tener un argumento afirmativo para ellos, un argumento adecuado para ellos. ¿Cuál es su respuesta para eso? Lo dejo pensando, ¿verdad? Si era Dios, ¿por qué fue a buscar higos? Primeramente, ¿por qué fue? Porque, hermano, si hay algo falta en su casa, ¿verdad? Usted va a buscar y dice: se acabó, ¿verdad? Porque usted no sabe. Pero si están en la tienda y usted no sabe que hay sal, usted dice: no, yo sé que no hay sal. Pero hasta que usted no se da cuenta que no hay, entonces, pero siendo Dios, ¿cómo es que va a buscar algo que se supone que ya supiera? ¿Cuál es la respuesta suya a eso? ¿Cuál es la respuesta suya, hermanos? Esa pregunta se la dejo de tarea. Pero aquí Jesucristo está haciendo una pregunta afirmativa. No es que Él está negando que ellos están cavilando. Ellos están, ¿qué hay? Pues es como diciendo: mira lo que hay dentro de ti. ¿Qué caviláis en vuestro corazón? No es una pregunta negativa, no es que Jesucristo no sabía. Le estaba diciendo: ¿qué caviláis? O sea, mira lo que hay en tu corazón. Mira lo que estás cavilando. No es una pregunta de que él no sabía. Pero y ahora le responde él, como ya sabía. Aquí estamos entendiendo que Jesucristo sí sabía, porque le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué era más fácil decir? ¿Qué era más fácil decirle? Era más fácil decirle: levántate y anda. Era lo más fácil, ¿verdad? Pero en este caso Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos sus hijos y Él tiene cuidado de sus hijos. Es decir, hermano, todas aquellas personas, es por eso que nosotros decimos que venga Jesucristo, porque Él cambia al individuo. Cuando usted vaya a tratar de arreglar una necesidad, cualquiera que sea, a una persona, usted puede arreglarle una necesidad económica a la gente, puede arreglarle quizás una necesidad física, pagar por el doctor de ellos. Usted quizás puede pagar por diferentes cosas para la gente, pero ¿de qué sirve si usted no le ofrece lo que ellos verdaderamente necesitan? ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Cuál es la necesidad más grande? Por eso el tema de hoy es la necesidad más grande. Hermanos, estamos tan encerrados en que nosotros, cuando hay alguien que necesita su ayuda, vamos y, hermano, en lo que yo te pueda ayudar estamos. Pero de hoy en adelante yo quiero que usted piense que hay una necesidad mayor que la gente tiene actualmente. Y es una necesidad espiritual. Así que está bien ayudarle a la gente. Mira, se le arruinó el carro, ayúdenlo en lo que usted pueda. Pero, hermano, por favor, ayúdele más que todo con su necesidad espiritual. Dígale: si ya le ayudó, está bien, fue un gusto ayudarte, pero quiero decirte que Dios te ama. Transmítale el mensaje de salvación. Le dijo Jesucristo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y al paralítico le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya estaban sus pecados perdonados.
Pero ahora Jesucristo le da ese versículo favorito que es para nosotros, que dice la palabra de Dios, que buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No está bien decirle a la gente, mira, ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. No, pero si la persona se somete al señorío de Cristo, hermano, Cristo va a tomar control de sus necesidades. Ese es el mensaje que debemos de darle a las personas. Le dijo, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Una forma agradecida de este era paralítico, hermano, de nacimiento, y vemos que por toda su vida había sido una persona que causaba lástima, una persona que se arrastraba, una persona, de acuerdo a la historia, se arrastraba, él no podía ir. De hecho, antes que él fuera, cuando venía, la gente anunciaba de que venía Jesucristo, él quería ir, pero su impedimento, hermano, no le dejaba acercarse a Jesucristo. Y por medio de sus amigos él pudo llegar y conocer que la necesidad más grande de él pudo haber sido tratada. Dice, y todos sobrecogidos de asombro, obviamente vieron el milagro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Esperamos que esta gente se pudiese haber convertido también. A veces la gente por emoción, ¿verdad? Por emoción, ¿verdad? Dicen y se asombran. Pero lo que Dios quiere no es que usted se asombre de los milagros, es por ello que nos sorprendemos nosotros los cristianos, hermanos, al ver las obras de Dios haciendo milagros en la vida nuestra o de las personas. Nos debemos de sorprender. Los cristianos no nos debemos de sorprender. Por eso es que nosotros pensamos de que no es que el hombre es sano. A veces en las iglesias dice cultos de milagros, pero ya está bien. O sea, si vamos a orar por los milagros. Pero nosotros no le pedimos a Dios cuándo sanar. Eso depende de Dios, es la voluntad de Dios. Pero los hijos de Dios, hermanos, no nos asombramos de las maravillas que hace Dios, porque para Dios es normal hacer esos milagros en nuestras vidas. Y no podemos hacer pactos con el Señor, sáname y yo te voy a dar esto. No, Dios hace lo que quiere de acuerdo a su voluntad. Y porque los milagros son de señal para ¿quiénes? ¿Para los cristianos o para los incrédulos? Es de señal para los incrédulos. Para nosotros es normal, hermano. Dígame una cosa. ¿Sus hijos se asombran cuando mamá le lleva comida a su casa? No. Cuando usted le compra zapatos, ¿qué creen los hijos? Mi mamá, es un milagro, mi mamá me trajo zapatos. ¿Verdad que no dicen así? ¿Cómo dicen los niños? Ah, qué bonito, mami. No saben cómo usted trabajó, ¿verdad? Para comprárselos. Pero ellos no se asombran, o sea, les gusta, ¿verdad? Pero porque es nuestra responsabilidad. De acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Los hijos de Dios, Dios vela por ellos. Así que una última pregunta, hermano. ¿Sabe que Dios conoce sus pensamientos? ¿Le trae consuelo? O saber que Dios conoce sus pensamientos, ¿a usted le trae consuelo o le trae miedo? Dice aquí que ellos fue lo que sintieron. ¿Qué sintieron ellos cuando vieron que Jesucristo había hecho eso? Dice que tuvieron miedo. Ok, la pregunta es, ¿usted tiene que venir a Cristo por miedo o por amor? Cuando usted está cumpliendo leyes por miedo que por amor, ¿cuál es la diferencia? Correcto, no lo hace con voluntad propia. El tener temor o sea, las personas no le digo, mire, vaya, acepte a Cristo porque si no va a ir al infierno. Estamos influyendo en miedo a las personas. No, la gente tiene que venir a Cristo porque Cristo les ama. Es muy diferente, hermano. Si yo le digo, hermano, mire, acepte a Cristo porque si no hoy va a caer fulminado, pueda que la persona lo haga, pero por miedo, hermano. No lo va a hacer de corazón. Pero como dice la hermana Ceci, cuando se hacen las cosas de corazón, cuando se hacen las cosas por amor, eso es lo que importa para Dios. Entonces tenemos que entender que esto es lo que nosotros tenemos que evitar, es el miedo a estar frente de Dios. Tenemos que estar frente de Dios por amor. Estamos frente a Dios porque es la voluntad de Él.
Así que la pregunta para usted, ¿usted le trae consuelo pensar que Dios conoce todo de usted? Dios conoce lo que tú haces, Dios conoce lo que usted hace, todo lo que nosotros hacemos, hermano. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. ¿Le da miedo eso a usted? No debe darle miedo. ¿Qué nos debe de dar? Consuelo. Señor, tú conoces nuestros ideales, tú conoces cada uno de nuestras, no solo necesidades, sino también nuestras actitudes. Señor, nuestros temores, tú lo conoces. Qué bueno que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Qué bueno que Dios conoce cada una de nuestras debilidades. Qué bueno que Dios conozca cada una de nuestras fortalezas. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Alguno de ustedes no sabía que Dios sabía cada uno de nuestros pensamientos? Algunos van a pensar 2 veces antes de hacer lo que está pensando. Pues vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a empezar nuestro servicio normal a las 12:15. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que seas con cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Reconocemos, Señor, tu deidad. Señor, como la historia del paralítico, Señor, que él iba, Señor, a tratar de lo que él pensaba era su necesidad primordial, Señor. Pero usted entendió que este paralítico, más allá de una necesidad física, necesitaba, Señor, sanar primero esa necesidad, ese dolor espiritual. Ese dolor espiritual que hay en muchas personas, Señor. Ese dolor espiritual que muchas veces no nos deja avanzar en nuestras vidas, que nos trae dolor, que nos trae tristeza. Le pedimos que bendiga a cada persona presente en esta mañana. Que bendiga a las personas que nos están viendo, Señor, por las diferentes redes sociales. Que usted llegue a los corazones de aquellos, Señor, que han decidido este día humillarse, arrepentirse de sus pecados, Señor. Y por qué no, Señor, hacerlos sus hijos. Su palabra dice que usted tiene cuidado de sus hijos, Señor. Así como los padres tenemos cuidado de nuestros hijos, Señor. Así usted se preocupa por sus hijos. Gracias de antemano, Señor, que esta enseñanza pueda haber llegado a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Pero que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma. Se lo agradecemos en el nombre infinito de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludémonos unos con otros en el amor.